Muy bien, hermanos y hermanas, buenas noches. Qué gusto saludarles a todos. Gracias. Esperamos que todos se sientan bienvenidos este día en este programa de historias de historia familiar en el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Gracias a todos por unirse de forma puntual. Hoy tenemos a la familia Carrillo Escobar del hermoso país de Panamá. Ellos están acá ya con nosotros para podernos contar su hermosa historia. Entonces, hermanos Carrillo Escobar, son bienvenidos. Gracias, Gracias, hermano. hermano. Buenas noches nuevamente a todos. Muy bien. Y hermanos, hermana Kenya y hermana Díaz, ¿podrían ustedes contarnos de dónde son, dónde nacen, dónde llevan, dónde viven su niñez? Ok. Bueno, para empezar voy a presentarme rapidito, ¿no? Mi nombre es Abdías Uriel Carrillo Agrasal. Bueno, soy del barrio Loma 9, tal como dijo la hermana Mayra de acá de Panamá, la misión Panamá. Eh, yo nací en el área de Bellavista, eso es cerca de la capital de Panamá. Es Panamá, el distrito de Panamá. Y bueno, después mi niñez fue en el segundo distrito más poblado de Panamá, que es el distrito de San Miguelito, un distrito popular de diversos extractos sociales. Eh, y bueno, mi niñez, bueno, estuvo bastante relacionada con mis padres. Cuando era pequeño era de otra iglesia, así que todo estuvo relacionado a eso, ¿no? La enseñanza de mis padres. Tengo bastantes buenos recuerdos. Y bueno, todo. Y después de ahí, bueno, fui a la universidad, estuve estudiando en la Universidad de Panamá, que es la primera casa de estudio de acá de Panamá. Y ahí fue que conocí a mi esposa, mi actual esposa. Nos conocimos de hace mucho tiempo y prácticamente como unos 5 años después de habernos conocido, iniciamos una relación. Nos unimos inicialmente, teníamos dos niñas, dos hermosas niñas, y bueno, cuando ya teníamos la segunda, entonces ya conocimos a la iglesia por medio de los misioneros. Sí, bueno, en mi caso, buenas noches. Soy Kenya Yanina Escobar, Planes de Carrillo, como le gusta a mi esposo decir todo mi nombre completo. Eso hay una historia detrás de eso porque a él le gusta decir mi nombre completo. Esto, yo soy, bueno, también acá de Panamá, sí, pero soy oriunda de la hermosa provincia de Bocas del Toro. Bocas del Toro está en lo que es el lado oriental, me parece, de Panamá. Somos fronterizos con Costa Rica. Si tenemos hermanos de Costa Rica acá conectados, bueno, conocen muy bien Bocas del Toro. eh, Ubicados en el mapa está la provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro debajo y aquí mismo está Costa Rica, ¿no? Eh, Así que, bueno, tierra tropical, tierra caribeña. Mi niñez, pues crecí inicialmente con mi abuela, mi abuelita materna, Doris, y dado que mi mamá, pues, siendo educadora, pues ella tenía que viajar a áreas de difícil acceso, así que no, no podía estar todo el tiempo con nosotros. Eso fue hasta los 8 años, ya después entonces sí me mudé a lo que es, eso fue crecí en el corregimiento de Almirante, en Boca del Toro, corregimiento de Almirante. Y luego entonces, después de los 8 años, entonces sí me mudé con mi mamá y con mi hermano, el que está antes de mí, nos mudamos con mi mamá a lo que es Changuinola mismo, que podría decirse que es como el distrito de Changuinola, eh, es como el centro o la metrópoli de Bocas del Toro, ¿no? Entonces, tuve una niñez, soy eh, la menor de 7 hermanos por parte de mi madre, soy, como dice mi mamá, soy la bebé.
aunque ya no soy tan bebé, pero ella me sigue diciendo que soy su bebé. Eh, y somos 3 mujeres, 4 varones. Eh, por parte de mi padre, somos más o menos la misma cantidad de hermanos, pero yo sí no soy la última, ¿no? Tengo 2 hermanos menores que yo, que ya no son tan menores tampoco. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Bueno, ya mi esposo dijo dónde nos conocimos, cómo fue por allá, por el año. Realmente él no me, como decimos aquí en buen panameño, no me paraba bola, ¿no? Lo conocimos en la universidad, yo lo conocí desde el año 2000, pero yo no estaba como en su radar hasta como el 2002, y entonces empezamos a tener una amistad, y ya después, sí, como 4 años después, Sí, 4 años. entonces iniciamos una relación. Sí, a mí se me olvidó decir que, bueno, soy el medio de tres hermanos. Bueno, un hermano mayor, después venía yo y mi hermana. Mi hermano mayor murió cuando yo tenía 17 años, así que ahorita actualmente somos dos vivos. Así que se me olvidó decir ese detallito, nada más, era para decir eso. Muy bien, muchas gracias a los dos por comentarnos parte de su historia. Qué alegre que se conocen en la universidad, ¿verdad? Obviamente los dos eran de diferentes facultades o de diferentes áreas, pero coincidieron. Me llama la atención algunas cosas que nos contaban en su historia. Primero, hermana Kenya viene de una familia muy grande. Nos contaba ella que pues no ha terminado de conocer a tanta familia que ella tiene, ¿verdad? Y pues el hermano también nos ha contado un poquito sobre cómo ha hecho su historia familiar, porque si nosotros hablamos de la iglesia, ellos conocieron la iglesia juntos y eso es lo más bonito, ¿verdad? Y no tienen mucho tiempo de ser miembros de la iglesia, pero una de las cosas interesantes que se dan las dos familias es que los dos fueron criados en religiones diferentes, ¿verdad? De niños fueron a iglesias diferentes, pero que los formaron para que cuando el Evangelio llegó a sus vidas, ellos pudieron reconocer la verdad. Y esa parte me encantó cuando escuchaba su historia. ¿Podrían contarnos, uno de ustedes dos, cómo fue que conocieron la iglesia y cómo ah, pudieron ver la mano del Señor allí? Ok, sí, voy a ser breve para darle tiempo a mi esposa también, porque todos tuvimos experiencias diferentes, pero sí relacionadas a lo mismo. Mi esposa con la segunda niña, ella tuvo complicaciones en su embarazo y obviamente tenía sus miedos, como toda madre embarazada, y bueno, en medio de eso, ella le hizo una promesa al Señor de que si la niña salía bien, la iba a presentar en la iglesia. Porque bueno, eso era como algo que habíamos aprendido, ella en su iglesia y yo en la mía, en la que estuvimos, ¿no? De presentar y llevar los hijos a la iglesia. Y bueno, la niña, con la ayuda de Dios, nació bien. Así que bueno, le digo yo a mi esposa, llegó el momento de que cumplas tu promesa. Y bueno, yo era una persona que, bueno, me gustaba leer bastante, actualmente leo bastante. De hecho, una de las metas de este año es leer un poco más de lo que lo he estado haciendo, pero yo era de leer bastante. Dadas diversas circunstancias en mi vida, yo tenía como a veces ciertas dudas, pero en ese momento yo recuerdo que planeábamos siempre ir a alguna una congregación, como se le conoce acá en Panamá, y siempre sucedía algo que impedía que pudiéramos ir, ¿no? Inclusive planeamos ir a mi iglesia, a la iglesia que ella tuvo, otras iglesias y así, ¿no? Pero siempre pasaba algo. Y bueno, yo oré un día, le pedí al Señor que, bueno, me mostrara como cuál era la iglesia. A pesar de ser una persona con poca fe en ese momento, yo me puse a orar y bueno, hermanos, al día siguiente llegaron los misioneros a la casa. Eso fue como
Wow, miércoles, o sea, fue un miércoles, siempre recuerdo el día, fue un miércoles y al día siguiente ellos llegaron a la casa. Y ellos no solamente llegaron de que buenas, no, sino que simplemente ya tenían un nombre y era el nombre de mi esposa, con otro apellido, pero era el nombre de mi esposa. Y yo dije, bueno, no, ¿qué más señal quiero yo? Y bueno, el Señor no, en ese momento a mí, por lo menos en lo personal, pues, es un testimonio de los dos, pero a mí en lo personal eso significó mucho porque el Señor sabía que yo necesitaba como una experiencia fuerte para poder volver a aferrarme a una fe. Y qué más le puedo decir, hermano, que todo fue como lo que ellos hablaron la primera vez que fueron a la casa. Recuerdo siempre al elder de apellido Wolfgang, que se le notaba que extrañaba bastante a su familia y él así con mucha ternura nos mostró la foto de su familia y nos presentó y nos habló del plan de salvación. Y bueno, yo de una vez sentí que era lo correcto. Y lo que más me gustó después fue que ellos nos dijeron de que, bueno, hermano, ustedes tienen que orar para que el Señor les diga que esto es verdad. Y yo me decía de que, wow. Pero días antes de que ya, porque ellos fueron al día siguiente, pero, ¿cómo sería la palabra? Concertaron, ¿no? Se coordinó la visita el jueves de la semana siguiente. Y el elder, mire usted la experiencia, el elder, cuando yo iba caminando, para ese tiempo vivíamos en un barrio que se llama Samaria, del distrito de San Miguelito, y él me topó en el camino y él me dice de que sí, de que, hola hermano, ¿cómo está? Acabamos de hablar con su esposa. Yo me quedé que, pero ¿cómo él sabe todo eso? O sea, una experiencia como que uno la cuenta. Como fantástica. Sí, como fantástica. De que, sí, sí. Es lo que no Después de que no, sí, yo le digo de que sí, ella me contó que nos vemos el jueves. Y bueno, así fue. Porque nosotros no le habíamos comentado a nadie que estábamos buscando una iglesia. O sea, no era como que, bueno, le comentaba a un vecino y el vecino tal vez conocía a los misioneros y le comentó. No, sino que fue como... Los elders nunca nos dijeron, pero para nosotros para mí vino del cielo la respuesta. Y a partir de ese momento, hermanos, para mí la iglesia ha sido lo mejor que yo he conocido, ¿no? Y sobre todo que Dios, como yo siempre digo en mis testimonios, cada domingo que tengo la oportunidad, cada primer domingo, yo le digo a los hermanos que, bueno, Dios no me dejó excusa. No me dejó y que bueno, yo creo no, sino que Él me dio todas las experiencias que yo necesitaba, porque Él sabía que yo necesitaba en lo personal esas experiencias. Así como cada uno, el Señor le da su propia experiencia para poder afirmarse en esta fe. Bueno, mi esposo lo contó casi todo. Ya casi no me dejó para... No, mentira. Bueno, sí, la parte que yo viví dentro y que hace mi testimonio. Hace poco mi esposo me preguntaba por qué tú haces tanto énfasis en el hecho de que cuando los élderes llegaron estaban buscando a una persona con tu nombre, pero con otro apellido, porque yo hago mucho énfasis en eso cuando cuento mi testimonio. Y resulta que, bueno, yendo un poquito para atrás, nosotros días antes, sí estábamos buscando una iglesia para poder llevar a nuestras dos niñas, Sarai y Alice. Sarai es la mayor y Alice es la segunda niña. Tenemos 4 hijos y fue por la promesa con la segunda niña, ¿no? Que dijimos, vamos a presentarlas a las dos. Y no lográbamos, como dijo mi esposo, no lográbamos ir, nos alistábamos, nos vestíamos y todo. Vamos a salir y vamos a ir a tal iglesia. Hoy es el día, vamos a ir. Y siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo. Mi esposo no estaba trabajando en ese momento. Esa parte es también muy importante para mí porque él estaba buscando trabajo y nada que conseguía trabajo en ese momento. Y en uno de esos momentos que íbamos a ir a una de las iglesias, pues lo llamaron supuestamente para una entrevista de trabajo. Y tuvimos que echar para atrás los planes de ir a donde íbamos a ir con las niñas porque él tenía que ir a esa entrevista de trabajo. Y al final, pues quedó en nada.
la entrevista de trabajo en ese momento. Y entonces, durante esa semana, nosotros vimos a los misioneros pasar. Ellos siempre pasaban, subían y bajaban, porque donde vivíamos era como en vereda arriba, ¿no? Escaleras hacia arriba, y la casa de nosotros para una esquinita. Y ellos nunca se metían para esa esquina donde quedaba la casa donde nosotros arrendábamos. Y lo veíamos subir y bajar, y mi esposo estaba conmigo en la sala, sentado en la sala, y podíamos ver hacia afuera. Y yo le pregunté, ¿tú alguna vez has conversado con un mormón? Y él me dice, no, la verdad es que no. Y me pregunta, ¿y tú? Y yo digo, no, la verdad es que no. O sea, yo sé, creo que es lo que todo el mundo sabe, que no toman café, y no sé, y las cosas que se escuchan por ahí de ellos, pero nunca he conversado con uno para saber realmente qué es lo cierto y qué no lo es. Y le digo yo a mi esposo, sería interesante conversar algún día con alguno de ellos para saber de verdad en qué es lo que creen. Y pues yo no lo sabía en ese momento, pero ahí fue cuando mi esposo oró, y entonces al día siguiente llegaron los misioneros a la casa. Cuando ellos llegaron a la casa, yo estaba sola en la casa con mis dos niñas, y yo salgo y escuché que llamaron, y yo salgo con la bebé en brazos y la otra detrás mío allí, que ya tenía, iba a cumplir 4 añitos, ya tenía 4 añitos. Y entonces me preguntan, con el clásico rigor de los misioneros, de no entrar a la casa ni nada, especialmente con una mujer sola, sino ellos se quedaron afuera, la vereda, parados afuera, y me preguntaron, no, es que estamos buscando a una hermana que y no la encontramos. Y yo, bueno, a ver si sé, ¿no? Porque sí, yo vivo por acá, pero yo arriendo y no es que conozca mucho a la gente. Y ese es otro detalle, o sea, nosotros realmente no era de que como que nos relacionábamos mucho con los vecinos, porque no conocíamos mucho a la gente por ahí. Y me dicen, estamos buscando a Kenya. Y yo me quedé así. Y dice, a Kenya Davis. Y yo dije, bueno, yo soy Kenya, pero yo no soy Davis, yo soy Escobar. Y se quedaron ellos así como que, y sacaron su libretita del bolsillo y me enseñan, y que, mira, es que tengo aquí apuntado Kenya Davis y este es su número de teléfono y la estamos llamando y no nos contesta. Y yo, bueno, ese es mi nombre, ese no es mi apellido y ese no es mi número de teléfono definitivamente. Así que, pero yo soy Kenya. Pero lo demás, eso no soy yo. Entonces, ellos se voltearon a mirar y me dijeron, hermana, ¿le podemos venir a visitar otro día cuando esté su esposo? Y yo me quedé pensando, ¿y cómo ellos saben que tengo esposo? ¿Cómo no saben si soy madre soltera o lo que sea? Porque, o sea, y yo le digo, sí, está bien. O sea, ellos nunca entraron a la casa, ellos no vieron fotos de mi esposo, no, nada. Después, cuando ellos bajaron las escaleras, se toparon en la calle, entonces a mi esposo, y ahí fue donde le dijeron lo que le dijeron a él, que hola hermano, que no sé qué, que acabamos de hablar con su esposa y todo esto. Cuando él llega a la casa, él me cuenta eso y como ellos sabían que tú eras mi esposo. Tú, o sea, de todas las personas que se toparon en la calle, ellos sabían que tú eras mi esposo. Y él me dice, yo no sé, yo solamente me saludaron en la calle y me dijeron eso. Y yo dije, bueno, ok, está bien. Pues. Entonces, luego pasó pues todo lo que ya mi esposo contó. Y pues desde el día 1 que empezamos a tener las lecciones con ellos fue sumamente especial. Yo, así como mi esposo, sentí, no me cabía ninguna duda de que ese era el lugar que yo estaba buscando, porque tal como usted lo comentó, nosotros crecimos en otras iglesias, nacimos en otra iglesia, y yo me alejé cuando yo me mudé a la capital, acá donde vivimos ahora. Yo me alejé ya como a los 19 años, me alejé de la iglesia en la que yo crecí. Pero desde los 16 años ya yo venía presentando mis dudas cuando yo estaba en aquella iglesia. Tenía unos sentimientos como que aquí como que hay algo que falta, no siento como que no me están diciendo todo, hay algo incompleto, y me enseñaban cosas de la Biblia, pero eran como cosas específicas y no, como que no abarcaban todo. Y yo, pero ¿por qué no me hablan de esto, solamente de esto?
Así que por eso fue que yo me alejé, porque yo no estoy en el lugar donde yo siento que debo estar. Y cuando recibí los mensajes de los misioneros, yo sentí de una vez, esto es lo que yo necesitaba todos estos años que yo estuve alejada, que yo no asistía a ninguna iglesia, porque fueron años que ni él ni yo asistíamos a ninguna iglesia. Eso era lo que yo necesitaba. Y la importancia de que ellos estuvieran buscando a otra, recientemente el sábado revisándolo la entrevista con usted para ver, no había visto la relación hasta hace poco, hasta el sábado, este sábado. Hace poco, hace como unos 2 o 3 años atrás, un primo mío me mandó una foto de mi bisabuela, o sea, de nuestra bisabuela. Y en esa foto no solamente estaba mi bisabuela, sino que estaba un hijo de mi bisabuela también, o sea, un tío abuelo mío. Pero ese tío abuelo no era hijo de parte de padre, no era hermano de parte de padre de mi abuela, sino que eran hermanos por parte de mi bisabuela solamente. Y él me dice y me manda el nombre y yo adjunto toda la información al árbol y todo esto y encuentro registros, ahí es donde yo empiezo a encontrar mayores registros de mi bisabuela, me salen los registros de actas de nacimiento y todo, gracias a esa información que mi primo me mandó. Y resulta que ellos son apellido, ese tío abuelo mío es apellido Davis. Y el sábado, cuando yo revisando y viendo las fotos, y yo estoy revisando en mi cuenta de Family Search, en recuerdos, y yo veo lo que yo tengo apuntado aquí, y yo veo Ruben Davis. Y yo, ven acá, pero si a mí me llamaron, me buscaron, me preguntaron por qué Jack Davis. Y yo, hasta, mire, lo cuento y me espeluco. Porque yo, y le dije a mi esposo y se lo escribí, él estaba en el trabajo en ese momento y yo le escribí y le dije, mira lo que yo me acabo de dar cuenta. Y con Dios no hay casualidades. Con Dios nunca hay casualidades. Definitivamente era a mí a quien estaban buscando y a mi familia. No estaban buscando a Kenya Escobar, estaban buscando a Kenya Davis, pero era yo. Y el sábado me di cuenta cuando vi ese registro, que yo lo tenía ya hace más de 2 años en mi árbol, con familia con ese apellido, que aun cuando no son realmente como familia directa en el sentido de que no era hermano por parte de padre de mi abuela, pero sí era hermano de parte de madre. O sea que su línea paterna no es familia mía, pero es familia mía por mi bisabuela. Y era el apellido que ellos mencionaron. Y yo dije, Señor, definitivamente que tus caminos son misteriosos, pero no son casuales, no son casuales para nada. Y eso, y entonces ahí fue donde yo le dije a él, tú siempre me has preguntado, ¿por qué tú haces tanto énfasis en lo del apellido que estaban buscando una persona con otro apellido? Y yo le dije, mira esto, aquí está la razón, ni yo la entendía. Era parte de mi testimonio, pero ni yo entendía la profundidad del por qué. Y aquí está la razón de por qué tanto énfasis con lo del apellido Davis. Increíble, interesante historia y gracias por compartirla. Siempre he pensado que nuestra conversión es la prueba palpable para saber que para el Señor no estamos perdidos, ¿verdad? Siempre de una u otra manera nos encuentra, ¿verdad? Y qué bueno, muchas gracias por hacerlo. Am, ¿Podrían hablarme un poquito de su familia y cómo ha sido la experiencia de criarla? Nuestra familia inmediata. Bueno, ha sido de muchas bendiciones, muchas pruebas, mucho aprendizaje, hermanos y hermanas. Estamos contentos de la familia que Dios nos ha dado. Tenemos 4 hermosos hijos, 2 niños y 2 niñas. Las 2 mayores son las niñas y los 2 menores son los niños. Los 2 niños tienen un diagnóstico de autismo.
El más pequeño, él es autista nivel 3, él no habla. Y esa experiencia, las dificultades que hemos tenido, es parte de, inclusive de un testimonio, porque nos hemos dado cuenta porque ellos nos escogieron como sus padres, porque no solamente nos han enseñado a tener paciencia, sino a aprender cómo ser padres. Eh, También, o sea, quería así hacer énfasis de que también nos hace como ver que el Señor, en medio de todo lo que uno dice dificultad, hay muchas bendiciones. O sea, lo que Dios da, a pesar de lo que uno pueda estar pasando, uno siempre debe esforzarse por tratar de llevar amor a su familia, ¿no? Sobre todo, no importa la situación en la que uno esté, uno sea pobre, no sea rico, lo que sea, lo importante es el amor y el pasar tiempo con ellos. Por ejemplo, todos mis niños, aparte del pequeño, saben hablar inglés. Eso es algo que no sé cómo decirles, como un poco difícil porque muchos padres tienen que invertir para que eso se dé. O sea, y en nuestro caso nos ha ayudado a planificarnos, ¿no? De que, bueno, tú refuerzas, ya que sabes hablar inglés, tú lo refuerzas en esto. Yo soy bueno en las ciencias, en las matemáticas, física, yo les refuerzo en eso. Y también hemos tratado de cómo incentivar nuestras costumbres propias, ayudarlos a desarrollar de todas las habilidades que ellos tienen porque son todos especiales, tienen capacidades que inclusive nosotros no sabemos ni qué hacer, ¿no? Porque por lo menos tienen habilidades para la música, saben leer pentagrama, la más pequeña es como casi multi-instrumentalista, la mayor es buena con los instrumentos de viento, sabe leer música, son hábiles con el dibujo, eh, son inteligentes. ¿Por qué Dios los hizo? O sea, ¿por qué Dios nos da eso? Porque como tenemos que concentrarnos en ayudar a los más pequeños, ellas tienen esa capacidad de que ayuda a que se equilibre la carga, ¿no? Y bueno, yo estoy bien feliz con mis hijos. Yo estoy, hermano, si yo tengo, como diría mi esposa, no me gustaría tener que trabajar, no me gustaría tener que irme de la casa, pero hay que hacerlo porque sí me gusta pasar tiempo con ellos. A veces no haciendo nada, así viéndonos la cara, pero es muy, muy, muy bonito tener la familia que tengo, mi esposa, mis hijos, y no puedo tener más que agradecimiento con el Señor por esa hermosa familia. Cada uno de ellos tiene su significado, sus nombres, todo, todo. Sí, me estaba acordando, la más grande le pusimos porque significa princesa, Sarai. La segunda le pusimos Alice por una película, que por cierto es basada en una novela de una hermana de la iglesia. Eh, el niño Joshua, bueno, es porque Joshua es una variante de Jesús. Y el más pequeño, que se llama por el nombre de un músico, ¿no? Johann Sebastian, por Johann Sebastian Bach. Ese nombre es importante para nosotros porque la primera salida que tuvimos como novios fue escuchando música clásica, un concierto de Navidad, y escuchamos, no siempre nos acordamos una pieza de Johann Sebastian Bach que se llama Aire, muy bonita. Así que si tenemos un hijo varón, le vamos a poner ese nombre. Así que, bueno, eso es lo que le puedo decir a grosso modo de mi familia, ¿no? Que no sé cómo expresarles a ustedes lo que significa para mí. Es como uno de mis motores, aparte del Evangelio, ¿no? Uno de mis motores para seguir adelante y prosperar. Y es como estar con ellos me ayuda inclusive a olvidar los problemas, las dificultades. Eso es otra cosa. Y bueno, esto es lo que yo quiero compartir para darle tiempo a mi esposa.
No, ya no hay tiempo. No, bueno, ya mi esposo realmente ha expresado bastante bien lo que nuestros hijos significan para nosotros y pues que no importan los desafíos que suponga el ser padre, siempre trae sus desafíos, pero cuando eres padre y que encima de eso tengas hijos con una condición, un diagnóstico, y que tengas que superar ciertos obstáculos, no obstáculos de pronto tanto con ellos uno aprende, ¿no? Sino que nosotros nos hemos tenido que enfrentar a los obstáculos de rechazo, de las etiquetas de las otras personas hacia nuestros hijos, pero eso nos ha ayudado, como dice mi esposo, a crecer y a estar unidos como familia en el sentido de que, por ejemplo, no solamente tener paciencia como padres, sino paciencia con nuestro prójimo, con las otras personas y tratar de educarlos, enseñarles a ser empáticos, enseñarles el por qué algunas personas de pronto, o que las personas, todas en general, somos diferentes. Solamente que de pronto las diferencias en unas que otras personas son más acentuadas, pero que el Padre Celestial nos hizo diferente a todos y que tenemos que amarnos todos y aceptarnos con nuestras diferencias. Y eso nuestros hijos nos lo han enseñado, no solamente con los varones, sino también con las niñas, porque también ellas suponen sus desafíos y más estando en plena adolescencia. Bueno, ya el varón, el primer varón, Joshua, el domingo acaba de cumplir 12 años y estamos súper emocionados y él también está emocionado por sus 12 años, ya está en los hombres jóvenes y pues ya pronto, Dios mediante, eh, en estas mismas semanas va a poder entrar al templo por primera vez, que es uno de sus anhelos y de nuestros anhelos también, ¿no? Desde que nosotros nos sellamos, aun cuando nos sellamos, él ni siquiera estaba en escenario, pero nosotros sabíamos, mi esposo especialmente, sabía que si nosotros teníamos más hijos, que iban a venir los varones. Algo que me gustaría así contar con respecto a nuestro sellamiento, cuando después de que nosotros nos sellamos, yo recuerdo que mi testimonio, yo siempre les comentaba a los hermanos al testificar sobre mi sellamiento, es que yo estaba segura de que ahora era que iban a empezar las pruebas de verdad, después del sellamiento. Que si pensábamos que teníamos pruebas antes que después del sellamiento era que iban a venir las pruebas más difíciles. Y en ese momento que yo pronuncié esas palabras, yo la verdad no tenía ni idea de cuánta verdad habían en ellas. Y ha sido así, la verdad sí. Después de nuestro sellamiento, hace ya 13 años atrás, es cuando podemos decir que hemos tenido que sortear las pruebas más difíciles como familia, pero al mismo tiempo nos ha fortalecido y nos ha unido como familia. Así que doy gracias a Dios por cada una de esas pruebas y por permitirme tener la familia que tengo y poder estar sellada en el templo con el señor Carrillo y con mis hijas, y que mis hijos varones hayan nacido dentro del convenio. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros. Entonces podemos decir que pues tienen alrededor de unos 14 años de haber conocido el Evangelio, de haber empezado su historia dentro de la iglesia. Y sé Así que, es. y sé que pues empezaron con llamamientos al principio. ¿Dónde nace su amor por la historia familiar? Bueno, el amor por la historia familiar, yo creo que nació desde el principio, desde que nos enseñaron que las familias pueden ser eternas. Y desde que los misioneros nos hablaron de eso y que nos presentaron el librito Mi Familia y todo lo que tenía que ver con esto, nosotros empezamos a buscar y a indagar y a llenar. Aquí este es mi papá, este es mi mamá, y así. Y empezamos a trabajar. Cuando nosotros nos bautizamos hace 14 años atrás,
pues recuerdo que todavía la indexación se hacía, había que descargar el programa y todo esto. Y mi esposo no me deja mentir, yo me enganché mucho, mucho, mucho con indexación. O sea, yo registraba y registraba y registraba. Y a veces me la pasaba todo el día completo sentada. Estaba, incluso ya cuando, años más adelante, cuando estaba embarazada de Joshua, me la pasaba a veces todo el día sentada frente a la computadora, indexando y revisando registros, descifrando nombres. Y verdaderamente que uno puede experimentar cuando uno llega a sentir ese amor y desarrollar ese amor, no solamente por la historia familiar propia, de buscar registros propios, sino saber que a través, por lo menos en ese momento, ya no indexamos, hacemos revisión solamente a través de Participa, desde el año pasado para acá, pero en ese momento saber que podíamos ayudar a otras personas a encontrar a sus familias, a llenar registros, o nosotros llenar registros que pudieran ayudarles a otras familias a encontrar a sus familiares. Eso, pues, simplemente, no sé a quién no le podría llenar el corazón eso, ¿no? Y pues, allí yo también ayudaba a mi esposo y lo impulsaba porque, pues, yo, pese a tener los estudios, la universidad y estar graduada, igual estaba más enfocada a estar en casa con los niños. Así que mi esposo siempre ha tenido que salir más, su horario fijo a trabajar y todo esto, pero él siempre ha tratado también de dar su granito, que no es pequeño tampoco. Siempre está allí, siempre trata de hacer más allá del mínimo de lo que de pronto, por ejemplo, en las maratones y así se pide que hagamos, porque una vez que, bueno, yo creo que todos los presentes aquí lo saben, una vez que uno empieza, es difícil que uno lo suelte porque dice, no, uno más, un hombre más, o voy a darle un poquito más y uno se va tras ese gusto, ¿no? Gracias a eso, yo tengo que decir, y es parte de mi testimonio también con la historia familiar, es que trabajando en mi propio árbol, en mi árbol familiar, yo había llegado hasta cierto nivel con mis antepasados, con mi abuelo, lado materno, y que es el apellido Planes. Mi abuelito se llamaba Juan Bautista Planes Sepúlveda. Y yo había como llegado hasta ahí, hasta mi abuelito. No tenía como más registros y más información y buscaba y metía el nombre y buscaba y revisaba registros y buscaba y buscaba y buscaba para ver en esa línea y nada, ¿no? Y un día estaba yo indexando, casualmente. O sea, digo, bueno, voy a indexar, o sea, normal, voy a dejar de buscar lo mío y voy a indexar y estaba indexando. Y de pronto encuentro este registro para indexar. Un registro de 1906. Y en ese registro de 1906, que lo tengo guardado, aparece el nombre de mis bisabuelos. Y sabía que eran ellos porque el nombre de mi mamá, el segundo nombre de mi mamá, se lo pusieron por mi bisabuela. Entonces, yo veo este registro y veo Gregoria Sepúlveda y Julián Planes. Y yo, ven acá, este es el registro de mi bisabuela. Pero en ese registro, y era el registro de matrimonio de ellos, era el registro del matrimonio de mis bisabuelos. Y en ese registro de matrimonio, tan preciado para mí, un tesoro, porque no solamente aparecían ellos, aparecían mis tatarabuelos también, porque aparecía el registro de que Julián Planes, hijo de Mateo Planes, y de Gregoria Segura, y bueno, y ahí estaba toda la información de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Y cuando yo veo este registro, yo los encontré, al fin los encontré. Yo había pasado
tiempo, o sea, cuando le digo tiempo ya habían pasado como más de 2 años yo tratando de encontrar alguna información por ese lado. Y cuando ingreso la información entonces de ellos, me despliega entonces todos los registros en Boca del Toro y entonces encontré el acta de nacimiento de mi abuelo y de los hermanos de mi abuelo y demás familiares por la línea de los planes. Y entonces yo pude ir apuntando a mi árbol y yo digo, Señor, definitivamente que tú eres maravilloso, porque yo no estaba ni siquiera en ese momento buscando los registros míos, sino que había decidido ya, bueno, voy a hacer indexación, voy a indexar para ayudar con los registros para que otras personas puedan encontrar a su familia. Y cuando yo tomé esa decisión, el Señor dijo, bueno, está bien, te voy a recompensar. Aquí está. Qué interesante historia, qué interesante historia. Como hemos podido ver, am, el Señor siempre los ha guiado, los ha ayudado. Criar una familia no es fácil y menos cuando hay este tipo de, con sus dos niños, ¿verdad? Sé que es difícil esa parte, pero ustedes lo han disfrutado y han aprendido mucho y lo han hecho muy bien. Muchas gracias por esa parte. Am, ¿cómo el templo les ha ayudado en sus vidas? El templo para mí, bueno, wow, es una buena pregunta porque, por ejemplo, acaba de hacer que me recuerde la primera vez que yo entré al templo, lo que significó cuando yo recibí mi investidura. eh, yo terminé de armar un rompecabezas. Es como el templo y lo que yo aprendí durante la sesión del templo. eh, Fue como encontrar esa pieza de rompecabezas que faltaba en mi vida. Pues mi esposa es testigo de eso. Resolvió muchas preguntas que yo tenía acerca de todo, de por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, eh, cuál es nuestro propósito. Entonces, para mí el templo no solamente me dio ese testimonio que yo necesitaba, sino que, por ejemplo, la primera vez, antes de la sesión que fuimos a Bautisterio, yo recibí mucho testimonio de lo que era la experiencia de bautizar a los antepasados, porque eso era como importante, porque yéndome un poco más allá, por lo menos para mí, lo que es templo y la historia familiar tiene un significado muy, muy importante y especial en mi vida porque por un hermano mío que falleció y todo lo que había conocido acerca de lo que pasa más allá, etcétera. Eh, para mí el templo es como la esperanza y fue como un aliciente en mi vida, ¿no? Para inclusive dejar esa tristeza por esa pérdida que yo había tenido por mucho tiempo. Entonces la sesión me hizo entender algo que yo le conté una vez a mi esposa, que yo había tenido un sueño como de niño, que yo tenía que ir a un lugar, pero o sea, en el sueño el niño no entendía, pero en el sueño me decía una voz que yo tenía que ir primero a un lugar antes de ir para donde la persona que me estaba hablando. Era un sueño. Entonces, no, no, no lo había, o sea, no había encontrado relación hasta que yo pude ir al templo y ver el edificio y me recordó ese sueño que realmente había soñado con ese edificio. Ponle. Un momentito. Sí, entonces la experiencia en el templo con respecto a eso y saber y tener la respuesta a todas esas interrogantes que tenía en mi vida es como
como el nivel máximo de lo que yo necesitaba. Es como, no sé cómo explicárselo, hermano, pero realmente yo recibí la respuesta que necesitaba en ese momento, pues. Porque entendí muchas cosas que, bueno, ya había estado entendiendo en las clases de preparación para el templo. Eso fue como lo que yo necesitaba. Bueno, eso es lo que le puedo compartir de forma breve acerca del templo y bueno, algo de la historia familiar también, porque eso para mí y entender todo eso como mi esposa explicó, ¿no? La importancia de conocer nuestros antepasados, la importancia de todo eso en nuestras vidas, me ayudó como a entender mi propio propósito y sobre todo ayudarme a tener esperanza, ¿no? Y consuelo en medio de una tristeza que yo tenía ahí, que era la muerte de mi hermano. Poder volver a encontrarme con él, tener ¿cómo se llama? Ese anhelo, ¿no? De que sé que lo voy a poder ver y estar con él y abrazarlo. Sí, bueno, las experiencias de mi esposo siempre han sido bien, bien fuertes y refuerzan mi propio testimonio y me inspira. Yo, yo siempre recuerdo la experiencia cuando precisamente recién nos bautizamos y pudimos entrar al bautisterio. Yo hice ordenanzas primero por mi abuela y por mi bisabuela, porque eran las que yo tenía los registros, tenía conocimiento, tenía todas sus fechas de función y todo. Y cuando yo hice, yo siempre recuerdo que cuando eh, me metieron al agua, tanto por mi abuela como por mi bisabuela, fue una experiencia bien, bien fuerte, porque yo sentí, de verdad sentí como que mi cuerpo no era mío en el momento cuando yo estaba en el bautisterio, en el momento cuando me metieron al agua. Yo sentí que yo venía como que estaba entrando como con ese peso adicional y entré al agua. Y recuerdo que sentí, yo dije, pero cuando me iban sacando, ¿no? En un momento hasta sentí como que casi no salía del agua. Como que había algo ahí que me hacía fuerza. Y lo sentí muy en especial con mi abuelita. Yo sí. Y mi esposo no me deja mentir. Entonces, yo pensé y después se lo comenté a mi esposo y yo, ¿será que era que mi abuela no quería que hiciera la ordenanza por ella? Pero después para el momento de la confirmación, yo sentí algo tan especial, tan como alivianador, como que fue como, ok, ahora sí, ya está completo. Y sentí de verdad como ese poder de Dios fluyendo hacia mí, pero que no se quedó en ese momento en mí, sino que como que puede sonar como medio, no sé, pero como que fue hacia mi abuela eh, directamente. Y después yo dije, no es que no era que mi abuela no quería que lo hiciera por ella, sino que es que ella estaba tan ansiosa por, por recibir esto, por conocer esta verdad, que la emoción la puso así, me puso a mí pesada también en el momento en el agua, pero ya después, en el momento de la confirmación, cuando pusieron las manos sobre mi cabeza, de verdad sentí como el alivio que ella estaba sintiendo al ser confirmada como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que el templo siempre ha sido una fuente de experiencias muy, muy poderosas y muy especiales para nosotros. Desde la primera vez y ya cuando nos sellamos, pues mucho más. Vinieron muchas más experiencias más fuertes, más poderosas. Sí,
por lo menos en mi caso, cada paso dentro de la senda de los convenios, Dios sea, por decirlo así, Dios se ha encargado de que tenga todos los testimonios necesarios, todos los testimonios que yo necesito como yo, al día Uriel Carrillo. Y como dije al principio de la entrevista esta noche, Dios no me ha dejado a mí excusas ninguna. Independientemente de cómo sea mi vida, yo tengo un testimonio de la iglesia como tal, del evangelio, del templo, de todo lo que he conocido. O sea, no ha dejado mi vida sin dudas con respecto a él, con respecto a la iglesia y con respecto a cada uno de los programas que existe dentro de la iglesia. Y a veces, ¿no? Quisiera poder expresarlo de una manera, quisiera poder conectarme con ustedes o con todas las personas que yo conozco más, transmitir lo que yo siento con la iglesia. Como yo siempre digo a mi esposa, ¿no? Independientemente de lo que yo haga o en qué me convierta, Dios ha hecho que yo no pueda decir nunca, no, eso no existe. Así es. No me dejó con esa opción. Y eso fue precisamente lo que en mi caso pasó también con esa primera vez con mi abuela y con mi bisabuela, porque sentí en ese momento, tuve la confirmación en ese momento de que todo lo que nos habían enseñado con respecto al mundo de los espíritus, con respecto a que realmente ellos están allá del otro lado del velo, que no es como allá lejos, estamos aquí mismo con nosotros, pero nosotros no los podemos ver, un velo que nos separa, que era y que es verdadero, porque lo sentí. Lo sentí y eso que yo experimenté fue la confirmación de que de verdad todo eso que me habían enseñado y que nos habían enseñado antes de bautizarnos y todavía cuando dábamos en ese tiempo que se daba la clase de principios del evangelio a los nuevos conversos, todo era y todo es verdad. No me cupo y no me cabe ninguna duda al día de hoy. Muy bien. Ahora tengo entonces dos preguntas, específicamente una para el hermano Abdías y una para la hermana Kenya. ¿Está bien? Voy con el hermano Abdías. ¿Cómo marcó su vida, hermano Abdías, la muerte de su hermano? ¿Y cómo el Evangelio le ayudó a poder tener esperanza? Ok. Bueno, disculpe hermano si me pauso un poquito porque mi hermano mi hermano y yo teníamos una relación bastante cercana. Usted sabe que los hermanos regularmente siempre tienen sus episodios de pelea, es como la parte normal de los hermanos, ¿no? Y en mi caso no se dio eso, prácticamente no se daba, pues, para no decir que no se dio, pero no peleamos para nada. Y él tuvo, o sea, nosotros tuvimos dificultades donde crecimos y eso nos hizo como unirnos más y nos defendíamos mutuamente. Y él tuvo un tropiezo con respecto a eso, ¿no? Le dieron bueno, para contarle la historia, ¿no? Le dieron un golpe malo que él le hizo desarrollar una afección en una de sus venas aquí cerca de la vena principal que a veces se le hinchaba y le producía hemorragia. Bueno, uno de esas hemorragias ya cuando yo tenía 17 años, él tenía 20 años, él fallece, ¿no? Y eso me cambia la vida porque, bueno, usted sabe que uno se pone tan triste que a veces no lo muestra, pero uno se desanima. Yo era un buen estudiante en la escuela, ese año terminé, pero cuando estuve en la universidad no pensaba mucho como en mi futuro, pues me alejé bastante de la fe. Hizo que mi corazón tuviera muchas dudas, mucho resentimiento, porque mi hermano era una buena persona, ¿no? Y porque tuvo que fallecer y esas preguntas que uno se hace,
normalmente, y sobre todo que yo tuve un conocimiento en aquel tiempo de que, bueno, alguien se fallecía y podía ir, si era bueno iba para un lado, si era malo iba para otro lado. Y si nos encontrábamos, no nos íbamos a reconocer siquiera. Quizás lo iba a ver, pero lo iba a ver como un hermano más. Y tener eso como que no lo va a ver más nunca, ¿no? Sí, sabía que él estaba en un buen lugar, un mejor lugar, porque él se portaba bien. Y conociendo este evangelio y la historia familiar y todo lo que conocemos de dónde venimos, de nuestra vida preterrenal, saber y escuchar a los misioneros en una de sus clases acerca de eso, de que nosotros éramos una familia eterna, ¿no? Y que podíamos volvernos a reencontrar al otro lado. Y eso fue como, no sé, como un alivio para mi tristeza, ¿no? Para mi tristeza, para un luto que había tenido por muchos años con el fallecimiento de él. Y eso me llenó de la esperanza que yo necesitaba y que en el fondo sabía de que eso tenía que ser así, no como lo conocían. Y tener todas esas experiencias que tuve en el templo, y todas las experiencias del Evangelio, fue esperanzador para mi vida, ¿no? Y sobre todo poder compartir esta experiencia así como la estoy compartiendo con ustedes, de que sé que voy a encontrarme con mi hermano y poder saludarlo y hablar, contarnos muchas cosas, ¿no? Las experiencias que yo he vivido, las experiencias que él ha vivido allá, todo eso para mí es como, en el fondo, anhelo ese día, ¿no? Anhelo que yo sé que se va a dar, así que tengo que tener paciencia. Pero sí anhelo eso porque era bastante cercano a mi hermano. Yo inclusive mis planes de universidad y mi futuro estaban bastante ligados a él, ¿no? Porque por todo lo que vivimos, todo lo que trazamos en nuestras vidas, era, como él no estaba, yo como que perdí el ánimo y perdí todo, pero bueno, conociendo el Evangelio y teniendo a mi familia, teniendo a mi esposa, a mis hijos, y conociendo del plan de salvación, recordando aquella foto que me enseñó el misionero, que como les contaba, o sea, de que esta es mi familia y somos una familia, y ustedes saben que voy a estar como familia cuando ustedes ya no estén. Eso fue como, mi corazón pegó un brinco de una manera inexplicable, ¿no? Como, como eso hizo que yo tuviera el alivio que yo necesitaba, ¿no? Como todo ese conocimiento de que yo fui adquiriendo con el transcurso de los meses, los días, y leyendo de la palabra, leyendo las escrituras, como eso hizo que yo pudiera por fin tener esa calma que yo necesitaba, porque sí lo tenía ahí. Mi esposa es testigo de eso, que yo siempre le contaba y le hablaba de mi hermano, y a veces hablaba de que, bueno, no lo va a ver más nunca, lo voy a ver, pero no me va a reconocer, quizás ni yo lo reconozca, pero bueno, con este evangelio sabemos que todos aquí que eso no va a ser así. Y Dios ha permitido que yo pueda tener esa experiencia de saber y tener la certeza de que voy a encontrar a mi hermano y estar con él. Muchas gracias, hermano Abdías. Hermana Kenya, si tuviera la oportunidad de ver a uno de sus antepasados o de volverlos a ver, ¿quién sería y por qué? ¿Quién sería? Wow. De volver a ver. Tu abuelo, ¿no? De volverlos a ver.
En principio, mi instinto, o sea, mi primera respuesta iría dirigida hacia mi abuela Doris Tingling, mi abuelita materna, que fue con quien crecí, era la matriarca de nuestra familia. Yo quería mucho a mi abuela, a mis hermanos también, todos los queríamos, como le digo, era la matriarca, los primos y los tíos llegaban de distintos lados, siempre nos reuníamos en la casa de mi abuelita. Sí, esa es mi abuelita cuando tenía 23 años. Igualita a ella, al revés. Súper, súper guapa, mi abuelita. Pero ahora meditando un poquito al respecto, también hay otra persona a la que yo quisiera ver que no tengo fotos de ella, pero yo sé que ella es un angelito porque murió de 3 años y medio, la primera hija de una de mis hermanas, mi sobrinita. Yo era muy unida a ella falleció cuando yo tenía 12, 13 años, más o menos. Y podría decirse que era mi primera bebé. Ella siempre estaba conmigo, mis compañeros de escuela se acuerdan y todavía al sol de hoy cuando converso con ellos porque todavía tenemos contacto, algunos y me dice que ya yo me acuerdo cuando ibas a la tienda, no sé si de pronto en los distintos países le digan tienda, pero mi sobrina iba siempre conmigo, iba detrás conmigo, era como mi rabito, ¿no? Como uno dice, ¿no? Y era una niña muy, muy, muy despierta, muy inteligente, o sea, muy, muy avanzada para su edad. Y me acuerdo que mi abuelita me decía, después de que cuando ella falleció, fue un golpe muy fuerte para nuestra familia. Y este evangelio también me dio consuelo con respecto a ella, porque yo también me preguntaba, como en su momento José Smith se lo preguntó, tanto con su hermano Alvin, como con respecto a los niños pequeños, con respecto al bautismo y todo esto. Ahí yo me di cuenta que mi sobrina no importaba que ella hubiera fallecido pequeña y que no hubiera pasado por las aguas del bautismo a la edad que ella tenía, porque no lo necesita. Ella es un ser celestial especial que tiene un lugar especial junto al Padre Celestial. Y eso me llena de mucha emoción, de mucho consuelo. Y mi abuelita me decía, me acuerdo, que mi sobrina no había durado mucho en esta tierra, que las personas como ella, que eran así tan como demasiado aventajadas, demasiado como chispa para su edad y con mucho conocimiento, no duraba mucho en la tierra, porque habían venido solamente para darnos un poco de su luz. Palabras de mi abuela. Que habían venido para darnos un poco de su luz y enseñarnos, pero que estaban aquí prestados, porque tenían que regresar con Dios. Y recuerdo que cuando mi abuela me dijo eso, de verdad, en ese momento, pues eso también me dio alivio, porque yo dije, ok, está bien. De verdad. Ella vino y nos brindó lo que nos tenía que brindar durante esos 3 años y medio, pero ya tenía que regresar con el Padre. Y después entonces, muchos años después, ya al conocer este evangelio, pues me da mucho más consuelo todavía el saber que sí, que mi sobrina está en un mejor lugar. Así que realmente resumiendo la respuesta a su pregunta, hermano Murphy, sería 2 personas, no una. Sería mi sobrinita y mi abuelita. Está bien. Serían las 2 personas. Muy bien, está bien, hermana. Si se han dado cuenta, el tiempo se nos fue. Y Sí. quisiéramos hablar y conocerles más, ¿verdad? Pero tenemos el tiempo limitado.
¿Podrían ustedes contarnos o decirnos, tenemos dentro del público acá personas que están haciendo su historia familiar, están llevando su lucha diaria por encontrar algunos familiares, por seguir a pesar de que no encuentran un registro, o a veces por sanar algunas experiencias que uno tiene, ¿verdad? ¿Qué consejos ustedes nos podrían dar para que sigamos haciendo historia familiar? Sí, la principal es que hay que orar para que Dios nos ayude a encontrar ese familiar que necesitamos encontrar o que necesita que lo encontremos. Porque hay muchas cosas, o sea, para decirlo de forma breve, por ejemplo, los apellidos. Yo tengo un apellido que es Carrillo, pero analizando como el origen de mi apellido, yo debería ser Morales, por decirle algo, ¿no? Entonces, como yo me ponía a buscar, para no demorar mucho, ¿no? Yo me ponía a buscar eh, ese apellido. Uno debe orar para que Dios lo ayude a encontrar cuál es ese familiar, porque a veces el apellido no es el que uno piensa que es. Entonces, primeramente la oración, hermano. La oración nos da y nos abre como el entendimiento para saber y nos va guiando y que bueno, este es así, para decir, para mi caso sería la oración. Para completar lo que él dijo con respecto a su caso, la oración para saber cuál es el familiar y el apellido correcto y apoyarse en líderes que estén dispuestos a ayudar. Exactamente. Porque en el caso de él precisamente fue eso, fue el hermano Javier Olmos, que muchos de aquí lo conocen. Sí. Súper excelente hermano y ama la historia familiar y fue el que ayudó a mi esposo precisamente a que su árbol hiciera así. Las ramas O sea, salieran. de tener que 3 generaciones, terminó con casi 7 generaciones completas, gracias a la ayuda del hermano Olmos por encontrar un familiar que no era apellido Carrillo, pero que es familiar de él y que allí fue donde se vio todo ese enredo de los apellidos y del cambio y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso, otro consejo, aparte de la oración y apoyarse en los líderes que estén dispuestos a ayudar, o los hermanos consultores, quien sea, que estén dispuestos a apoyar con historia familiar, es no desistir, no rendirse. Vamos a sentir que no estamos avanzando. Vamos a querer tirar la toalla. En el boxeo, pero no allí esperando a que nosotros los encontremos. Tengamos paciencia y sigamos intentando. Tal vez en el momento no lo encontremos, pero lo vamos a encontrar en el momento en el que el Señor lo disponga y que ellos estén listos para ser encontrados. Mientras en el camino encontraremos a otros que tal vez no estamos buscando, pero son los que están preparados para ser encontrados en ese momento. Así que no desistamos de hacer historia familiar. Oremos, apoyémonos en los que podamos apoyarnos y perseveremos. Aun cuando sintamos que estamos flaqueando y que ya no podemos más, ya no encuentra más nadie. Doy testimonio de eso. Yo de verdad, y como se los conté, ya yo dije, no voy a buscar. Y me ha pasado, todavía me está pasando. Del lado de mi línea paterna, no termino de avanzar hasta donde mis abuelos, del lado paterno. No he logrado avanzar. Y busco y busco y busco. Y digo, no, en algún momento ellos van a aparecer. Van a aparecer y voy a encontrar algún registro, algo me va a dar muestras de algo. De alguna manera, en algún lugar, pero va a salir. Así que no desistan, continúen. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Gracias por sus historias, gracias por sus testimonios. Quisiéramos cerrar la entrevista
por favor, si fueran tan amables de compartir su testimonio con nosotros. Bueno, eh, yo les quiero testificar o reafirmar mi testimonio de que yo sé que esta obra es verdadera, que yo sé que lo que nosotros hacemos en historia familiar realmente tiene impacto no solamente en esta vida, sino en la siguiente. Y que no tiene impacto solamente en nuestra generación, sino en generaciones anteriores y las siguientes. Y que definitivamente las familias pueden ser eternas gracias a este hermoso evangelio que nosotros tenemos el privilegio de conocer y que tenemos la responsabilidad de compartirlo. Yo sé que todo esto es verdadero. Yo sé que el Padre Celestial nos ama infinitamente y que es justo y es misericordioso con nosotros, que nos ha provisto de todo este plan de salvación tan maravilloso para que nosotros podamos tener acceso a estas verdades y podamos tener la oportunidad, si así nosotros nos esforzamos por ello, para regresar a su presencia. Somos amados y apreciados por Él. Y eso no me cabe duda, porque Él me lo ha demostrado en mis momentos de alegría, de flaqueza, de debilidad, de dolor, de todos los momentos de mi vida. El Padre Celestial me lo ha demostrado, que me ama y que está ahí para mí. Y yo testifico que Él está allí para ustedes también y para sus familias. No me cabe ninguna duda de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está dirigida por Jesucristo mismo, que esta es su iglesia y es su evangelio. Y que si nosotros seguimos trabajando en historia familiar, vamos a ver grandes bendiciones y vamos a bendecir a muchos otros por muchas generaciones. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos y hermanas, yo le puedo testificar de que primeramente este evangelio es verdadero. Les puedo testificar de que las familias pueden ser eternas, que esta obra de historia familiar es una revelación de Dios para con nosotros. Les puedo testificar no solamente como padre, como hermano, sino también como líder, de que sé que esta iglesia es inspirada por él. Todos los programas que hay son inspirados por el Señor, que tenemos un profeta viviente, de que continuamente nuestra iglesia tiene revelación, una revelación constante. Que este evangelio es la más grande bendición para cada uno de nosotros. Les puedo testificar de que todo lo que conocemos acerca de este evangelio, de las escrituras, es verdad. Les puedo testificar de que la obra del templo también es verdadera, porque Dios ha permitido de que yo pueda tener ese testimonio. Y le puedo testificar a cada uno de ustedes de que en la medida de que ustedes oren y le pidan a Dios lo que ustedes necesiten, el Señor siempre le va a responder y les va a dar la paciencia necesaria para esperar esas respuestas. Y les comparto de que sé que Dios nos ama a todos, de que sé que Dios siempre tiene todo preparado para cada uno de nosotros y sabe cuál es el momento para cada uno, ¿no? Para poder aprender, para poder tener todas esas experiencias que necesitamos. De que independientemente de lo que las dificultades que podamos estar pasando, Él nos ayuda y sobre todo nos da un consuelo para seguir adelante. Y esto se lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Muchísimas gracias, hermano Díaz. Muchísimas gracias, hermana Kenya. Sus vidas nos inspiran a seguir adelante. Gracias por compartir su historia con nosotros. Dentro del público de los hermanos que están, ¿hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta a la familia Carrillo Escobar o agradecerles por su historia? Sí, bueno, estoy leyendo en el chat el comentario de la hermana Uva, como nosotros le decimos, la hermana Ubaldina Centeno. Y sí, Bueno, buenas efectivamente, noches. somos de la misma tierrita y ella conoce a mi mamá y conoció a mi abuelito. Así mismo. Y más familia, y todavía Sí, conozco más familia. sí. Muy bien, hermana Waldina, gracias por su comentario y gracias por estar esta noche. Hermano Emerson, Sí, apreciados hermanos, quiero agradecerle a esta familia por, por su gran amor a la obra, por su tiempo que se han dedicado esta noche a enseñarnos y a llenar más nuestro testimonio, nuestro bolso de testimonio que tenemos ya. Eh, es- Estoy muy bendecido de poder conocer a cada uno de ustedes. Sé que están muy lejos, pero les aprecio a cada uno de ustedes. Gracias por todos sus conocimientos, por su amor, su dedicación a la obra. Y sé que para, para nuestro Padre y para Jesucristo somos seres muy especiales, ya que ha penetrado tanto cada uno de nosotros en nuestros corazones por medio de la historia familiar, ¿verdad? Y sé que hay muchos oídos todavía que tienen que escuchar sus historias, ¿sí? Y muchos corazones regocijarse de sus antepasados. Yo sé que esta obra es maravillosa y les agradezco desde acá, desde Perú, y sigan así para adelante y con su testimonio, con sus historias y pueden ayudar a muchas personas también, así como nosotros amamos la historia familiar, que ellas también la amen y la aprecien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano, por escuchar nuestra historia. buenas noches, hermano Emerson, gracias. ¿Hay alguien más? Mientras alguien se decide, si solo queremos leer los mensajes que escribieron en el chat. Nos saluda el hermano Cristóbal. Muy buenas noches, hermanitas. Bendiciones. Para que sepan, hermano Cristóbal, él no escucha, solo nos puede leer. Él es de Ecuador, si no estoy mal, o de Perú, no recuerdo exactamente, pero él nos está leyendo esta noche. Gracias, hermano Cristóbal, por estar, ¿verdad? Y Gracias, hermano. también tenemos a hermana Rocío Pérez diciendo gracias por sus historias, hermanitos. A la hermana Waldina diciendo, hermana Kenya, tuve el placer de conocer a su abuelo, el señor Juan Planes. A tu madre somos de Almirante, me encantó. Hermana Marisela, muchas gracias por compartir su historia y su testimonio. ¿Ok? Y tenemos a hermana Berta Cerritos de El Salvador que quiere hablar. Si puede entender su micrófono, hermana, que la tiene apagado. Ay, perdón, es que venían las misioneras, pero ya las voy a atender. Solo quiero decirles de que son unos hermanos muy especiales. De que empezaron a hablar, yo pude sentir el espíritu de ustedes y qué bonito tener hermanos tan especiales, de que van a llegar muy lejos con su testimonio. Gracias. Realmente, como los misioneros los encontraron, eh, como dice la hermana, ¿verdad? Con el nombre de la abuela. Fue algo muy especial. Los misioneros tienen tan fuerte el espíritu que ellos saben dónde llegar y cuándo llegar. Eso le decía yo a las misioneras ahora. Es su tiempo, hermanas, y donde han pasado muchos, ahí está. Si es para ustedes, es para ustedes.
Y gracias, hermano, por sus testimonios. Son muy poderosos. Tienen hijos muy especiales. Yo trabajo en la presidencia hasta acá con los niños y sé, es verdad, todo lo que dijo la hermana, sé lo que pasó, sé qué difícil, pero sus hijos son muy especiales, son unos ángeles terrenales. Así es. Y como dijeron ustedes, damos gracias porque nos eligieron como padres. Gracias, hermano, por todo lo que hacen por sus hijos, por sus niños, por todo lo que hacen en la iglesia. Y cada día aprendemos algo nuevo. Gracias por su testimonio y qué gusto de conocerles. De verdad que les amo mucho, aunque no empezamos a conocer, pero de corazón hoy palpita muy fuerte porque son personas tan especiales y el testimonio crece al escuchar personas como ustedes. Les amo y buenas noches, hermanos. Los dejo porque me tengo que atender a las misioneras. Gracias, hermana Gracias, Berta. hermano. Un Gracias, hermana saludo. Berta. Gracias. ¿Hay alguien más que quisiera agregar algo o agradecerle a los hermanos? Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Kenya. Muchísimas gracias, hermano Díaz. Es un gusto conocerles. También un honor, como mencionaba la hermana. Gracias por sus testimonios, por la forma en que pudieron comentarnos y por la forma en que nos edificaron esta noche. Que el Padre les bendiga para seguir adelante, para seguir fuertemente empujando su obra desde donde Él se los requiera, para ayudar a su familia, para que un día podamos volver a ver a su hermano, hermano Díaz, a su sobrina y a su abuela hermana Kenya, ¿verdad? Compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos.